Este es el séptimo y último episodio de la serie de Fab Labs. Los laboratorios de fabricación son espacios de co-creación y aprendizaje de pares. Se los puede pensar como una manera de contribuir a los comunes, entendiendo de materiales, licencias abiertas y prácticas colaborativas. También pasa eso con los espacios makers, espacios de hacedores, maker spaces. En esta serie hablamos con 6 diseñadores trabajando en espacios makers o Fab Labs, o que su trabajo se inspiró en estos espacios. Carlos Barahona es un diseñador salvadoreño que trabaja con jóvenes vulnerables. Para él, un Fab Lab es una manera de que los jóvenes se junten y se reúnan, creen juntos. Los laboratorios son espacios para convivir y para crear donde la convivencia es importante. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. ¿Qué tal, Mariana? Yo soy Carlos Barahona, soy salvadoreño y bueno, soy diseñador de profesión, diseñador de interiores, pero rápidamente me metí al mundo de diseño de producto porque realmente eso era lo que me gustaba. En el camino tuve una aventura, digamos, con el mundo del POP, bueno, en otras cosas. Luego comencé a dar clases en la universidad. Y en una de esas, el trabajo donde estaba cierra, yo no sé qué hacer y me uno a esta empresa que casualmente conocí a un amigo, se llamaba Inbox, y empiezo una aventura de una consultora de innovación y de repente, con el paso del tiempo, empiezan a caer estos proyectos, ¿no? Proyectos muy relacionados al desarrollo social y entonces por ahí empezamos a tener estos acercamientos. Pero ¿cómo es eso de que caen proyectos de innovación social? Porque en general es algo que la gente también busca. ¿A ustedes les caían? Cuando digo nos caían es que, ¿sabes? Cuando estás formando una compañía y te tiras al agua, tú decís, bueno, tú tenés una idea de lo que vas a hacer. Tú pones aquí le decimos sorbetería, en otros países una heladería y decís, bueno, voy a vender de mora, de vainilla y chocolate. Pero resulta que a la gente lo que quería era, qué sé yo, otro sabor. Entonces, ese buscar el modelo de negocio, buscar qué tipo de proyectos queríamos, de repente empezamos a ver cómo calzábamos en estos otros. ¿Por qué? Porque pues, nuestra base es la innovación centrada en las personas y claramente la innovación centrada en las personas te lleva a un punto en donde dices, bueno, entonces desarrolla el mindset de gente joven que necesita innovar en un país en vías de desarrollo y un proyecto nos va llevando a otro. Mira, me acuerdo uno de los primeros proyectos fue una locura. Eran talleres de innovación y nos tocaba dar talleres de innovación de 2 horas a niños de entre 13 y 17 años, pero a 117 a la vez presencial. 2 personas, ¿te imaginas? Solo repartir materiales ya era ir corriendo al estilo Harry Potter, ¿no? Así cuando hacen ¿Y los quién los paneos en contrató Zoom. para hacer eso? Fíjate que ese proyecto, por ejemplo, nos contrató Fundemás. Fundemás entonces, esta es una fundación que es básicamente un brazo de acción social de la empresa privada de El Salvador. Entonces, para el desarrollo de los niños de la zona costera, para jóvenes emprendedores, empezamos a darles esta formación en emprendedurismo, en mindset de innovación y fue una muy buena experiencia, te voy a decir. Reafirmamos conceptos, términos y otra cosa que es bien importante, a mí nunca se me va a olvidar, es que yo le pregunto a uno de estos niños, ¿y tú qué ves para tu futuro? Y lo veo a la cara y le veo los ojos y
atravieso sus ojos, pero veo la inmensidad, lo negro. O sea, es decir, ahí no había como una construcción de yo quiero hacer esto en dos, no había una proyección, ¿sabes? Sí. Entonces, poco a poco te vas dando cuenta y tú decís, esto que estamos brindando vale la pena porque probablemente estas preguntas no se las van a hacer de aquí a 5 años otras personas, ¿sabes? Es interesante eso. Ahora te estoy contando toda una parte soñadora, ¿no? Detrás de esto hay una programación, hay un proyecto, hay un presupuesto, bueno, tú sabrás. ¿Y qué tipo de cosas hacían? O sea, ¿qué les daban a estos jóvenes? ¿Qué tipo de capacidades construían? ¿No? Mira, la idea era construir sobre todo un pensamiento desarrollar un poco el pensamiento lateral, por decirlo así, un poco el pensamiento de, hey, yo tengo opciones y no solo lo que estoy viendo a mi alrededor es y será. Entonces, por ejemplo, así nos metemos a dinámicas concretas dentro de la metodología, por ejemplo, del design thinking, la parte de empatizar, por ejemplo, de decirte, hey, tenés a la par a gente que de alguna manera se parece a ti, pero tenés que ponerte en los zapatos de ellos, ¿no? Entonces, mediante actividades lúdicas, pero también estas actividades de profundización de conceptos, íbamos construyendo eso. Y la idea es llevarlos de alguna manera por un hilo conductor en que ellos terminen en propuestas de emprendimiento, de ideas, de cosas que puedan hacer, ¿no? ¿Y me contás alguno de estos emprendimientos o ideas que voló? Mira, fíjate que como los proyectos, y eso es algo bien interesante, bueno, eso es algo que yo también he discutido mucho con otras personas, es cuando estás atado, no voy a decir atado, pero cuando tenés un proyecto con principio y fin, obviamente, eh, tú das una parte, pero otra empresa puede darle el seguimiento. Entonces nosotros nos quedábamos hasta, hey, desarrolla las ideas y luego de eso estás listo como para poder presentar esto con otras personas para que ya le dé ese seguimiento de volar, ¿no? Al menos eso nos ha pasado con jóvenes y depende cuánto duran los proyectos. Por ejemplo, hay proyectos que duran 6 meses, pero si hay un proyecto que dura un año, obviamente el seguimiento es más profundo. Y cuando dura 6 meses, por ejemplo, o un año, ¿llegan a armar alguna idea de empresa o de emprendimiento? Fíjate que depende de la naturaleza del programa que estés dando. Por ejemplo, hay programas que están enfocados a emprender, pero hay otros que están enfocados más que todo a desarrollar capacidades técnicas de alguna manera. Y te digo algo, digamos, si yo respondo a secas, la idea es que sí. La idea es que sí, que estos proyectos vuelen. Y, por ejemplo, uno de estos niños, por ejemplo, de este primer proyecto que te contaba, sí que logró poner su empresa de jabones de un árbol natural acá, del bálsamo. Se llama bálsamo, es un árbol medicinal súper bueno. Entonces ellos lograron tener su emprendimiento, sus productos y los empezaron a vender localmente, ¿no? Pero hay otros proyectos que te dicen, lo que necesito es que estos jóvenes aprendan para que entiendan que hay opciones y con la esperanza de que en un futuro no opten por migrar, porque tienen otras capacidades instaladas que para el mercado son atractivas y su absorción al campo laboral pues pueda ser, digamos, de una mejor manera, ¿no? Que ustedes tienen mucha migración de jóvenes, ¿no? Al extranjero. Claro, digamos, el país, bueno, El Salvador es un país pequeño, está dividido en 3 regiones principalmente y donde más migrantes hay es en la zona oriental, que es la zona, digamos, más agrícola. Por ende, es una zona también calurosa, donde la realidad de las personas básicamente es decir, hey, puedo trabajar la tierra, pero yo tengo una alta influencia de medios, tengo un montón de expectativas que me están bombardeando y con las actividades que yo hago, al parecer no lo voy a lograr. Entonces, bueno,
Te cuento así rápidamente, mi mamá es de Usulután, de uno de los departamentos de Oriente, y yo acostumbro a ir, vamos unas 3, 4 veces al año. Entonces, conozco de cerca esa realidad porque una de los vecinos, por ejemplo, de las casas de mi mamá, los hijos se fueron con 15 y 17 años. Los papás los van a dejar a la orilla de la calle, pasa el coyote, que así se llama la persona que recoge a cualquier persona, y se los lleva. Los Y hace lo coyotes no que son los dice lo que traficantes dice. de personas los que ayudan a los que quieren migrar. Claro, esos son los coyotes. Y los coyotes, lo que pasa que ya es casi como un tour con precios preestablecidos, una ruta, hoteles donde se quedan, en el mejor de los casos, y tienen toda una red para llegar a Estados Unidos, en el caso de los jóvenes menores de 18 años. ¿Y ustedes trabajaban en esa región, justamente en la región oriental? No, nosotros trabajamos en la región central, pero en la parte de la costa, que también es una zona que no está tan desarrollada. Una pregunta, ¿esto no tiene mucho que ver con cómo trabajar la autoestima de los jóvenes? Pues mira, yo creo que ese es un segundo paso. Te voy a decir por qué. Porque si no tienes una perspectiva de desarrollo y no tienes opciones, es bien difícil, aunque te ames de todo corazón, sentir que vas a salir adelante. No sé si me explico y no sé si por ahí va la pregunta, pero lo que yo he notado es esto. Eh, sí, sí, es lo que te digo. Tienes un gran contraste entre ver una pantalla de tu teléfono y ver todo lo que hace la gente en las redes sociales, y luego cuando bajas el teléfono ves tu casa y decís, esto no es lo que yo quisiera. Entonces, si yo no conozco estas opciones, si yo no entiendo, por ejemplo, de que hay maneras diferentes, incluso de cultivar, incluso de vivir, que no solo la universidad, porque ese es otro estigma, ¿no? Que te dicen en la sociedad. Si no estudias, entonces no puedes progresar. Pero hay maneras de progresar, pero eso te lleva a otro estilo de vida. Y ese estilo de vida no es el que te están enseñando, ¿no? Entonces tú quieres hacer lo que todos hacen. Me estoy poniendo mucho en los zapatos de los jóvenes, ¿no? Una pregunta, ustedes parte de lo que hacen es esto de transferir conocimiento vinculado a la fabricación digital. ¿Tienen algún tipo de contacto con los Fab Labs o con el Fab Lab de ahí de El Salvador? Claro, de hecho, bueno, en Inbox, uno de nuestros socios, Carlos Valladares, es el presidente del Nodo El Salvador, ¿no? Que imagino que lo vas a conocer Sí, en algún momento. ya lo entrevisté. Entonces, ok, súper bien. Entonces, con Caco, Carlos Valladares, de aquí en adelante Caco, por él es que nace esta corriente de tener es el vínculo con el Fab Lab, ¿no? Entonces, el proyecto más grande que hemos hecho es el de Laboratorio de Innovación Comunitaria para la Resiliencia. Eso fue un proyecto, pero en el área metropolitana, para las barriadas, digamos. Entonces, esa es la vinculación. Y una de las cosas más importantes de los laboratorios de fabricación es que no solo es fabricar objetos, al menos en El Salvador, ¿no? Puedes fabricar o prototipar otras cosas. ¿Cómo qué? Servicios, digamos, por ejemplo, experiencias. Aparte, el condicionamiento de tener un espacio físico, de tener un pequeño laboratorio, es un punto, digamos, sano para que jóvenes se reúnan. Esta otra experiencia que te estaba contando, de laboratorios comunitarios para la resiliencia, eh, nos enseñó, por ejemplo, eh, que los jóvenes necesitan un espacio para convivir, pero también para crear. No importa si así crees un avioncito de papel o crees un robot con Arduino, la convivencia es súper importante. Y aunque somos un país sobrepoblado, nos hemos dado cuenta que de igual manera estamos solos. Aquí pasa un fenómeno que mira, muchas de las cosas que te estoy contando son observaciones personales, pero creo que son válidas. Aquí, por ejemplo, yo veo que hay mucha sobreprotección de las madres hacia los hijos.
Y esto qué te afecta en un país inseguro donde no puedes salir, tu mamá te cuida como un pollito, pero cuando salís a la calle no conoces el mundo, vas con una mirada ingenua, poco competitivo, en un mundo donde otros que han tenido más posibilidades ya se están comiendo al mundo. Entonces eso te resta mucha, mucha Libertad. libertad, pero también mucho alcance, ¿sabes? Como autonomía, justamente. Te resta autonomía. Decime una cosa, ¿y qué son estos laboratorios de innovación para la resiliencia? ¿Son espacios físicos en diferentes barriadas? Sí, fíjate que este proyecto nace como un apoyo a un proyecto más grande. El proyecto grande fue revitalizar uno de los parques más importantes de la capital, se llama el Parque Cuscatlán, por la Fundación Warren Buffett. Lo revitalizan, pero en ese momento se dan cuenta de que las zonas aledañas pues no están revitalizadas, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a comunicar este nuevo hito con las demás comunidades? Entonces, USAID monta todo un programa de más de 10 empresas para que hagan diferentes cosas en estas comunidades. Los laboratorios fueron parte de algo más grande, que era este programa donde revitalizaban el parque y la zona de alrededor. Entonces, bueno, revitalizan el parque y se dan cuenta de, hey, también necesitamos revitalizar o potenciar un poco las zonas aledañas para que esto no se quede como un proyecto desierto, ¿no? Entonces USAID monta toda una estrategia con más de 10 empresas para que hagan diferentes tipos de acciones. Desde mejorar el entorno urbano hasta mejorar las capacidades de las personas, ¿no? Y en esas entramos nosotros con este proyecto de laboratorio de resiliencia. No solo era el hecho de construir el laboratorio, sino también de dotar a las personas de ciertas capacidades. Estas capacidades, por ejemplo, parten de un mapeo participativo donde nos damos cuenta cuáles son las zonas verdes y las zonas rojas, digamos, de estas localidades, donde se puede hacer algo, donde no. Y luego de eso se invita a las 4 comunidades que yo creo que nunca se habían visto, alrededor de 80 personas, ¿no? En un solo lugar, y empezamos a hacer esta ideatón, que básicamente consiste como en jugar a la silla caliente, ¿no? Te sentás en una mesa y resolves un problema de cierta índole. Y así van pasando todos, y de 800 ideas, al final terminamos como con 1600 ideas, ese totalmente forrado de post-it con ideas. Luego fue interesante, reducimos, filtramos las ideas y luego pasamos a otro evento que se llama Makerton, que era como para construir prototipos de papel. Para eso yo llevé a mis alumnos de la clase, que yo doy clase de prototipos en la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera. Entonces van, forman grupos entre ellos y hacemos una especie de feria donde esas ideas las materializamos y las construimos también con las personas de las comunidades. O sea, la idea era que tus alumnos ayudaran a la ciudadanía, digamos, a materializar alguna de las ideas que habían filtrado de manera colaborativa. Entonces, las comunidades sirven como esta especie de filtro y dicen, esto me sirve, esto no me sirve, esto se puede cambiar, esto no. Y por último, ya como fase final, digamos, estas ideas, estos prototipos de baja resolución se llevan a una hackathon, que es un evento donde se convoca a la comunidad hacker. A esto empezamos a hacer ya prototipos electrónicos, ¿no? Empezamos a ocupar tecnologías como Arduino, Quitos, todo lo necesario para que esto cobre vida a nivel electrónico. Pero, entonces, o sea, todas las ideas que terminan seleccionadas tienen un componente digital o electrónico. No necesariamente, esa es una muy buena pregunta. Hay unos que son, por ejemplo, son una especie de experiencias. Entonces, por ejemplo, ¿cómo mejoramos los puntos de seguridad para las chicas cuando estén llegando en la noche de sus trabajos? Entonces tenemos que iluminar ciertas esquinas, pero también podemos poner un botón en un poste, ¿no? Para sonar si pasa algo. Entonces, son experiencias, son recorridos.
Otro muy interesante fue que se lo puso la comunidad de Santa Fe, dijo, nosotros queremos ser una comunidad que esté, eh, que pueda recibir gente no vidente. Entonces vamos a poner pequeños porciones de braille de acuerdo al recorrido, ¿no? Sí hubo una muy buena parte con componentes electrónicos y otra que no. Pero ahora, más allá de, y como te decía, esto tiene que ver más con el desarrollo de competencias de todos los que estuvimos involucrados, más allá que de la implementación, lo importante es que una vez teniendo estos productos, lo que se hizo fue hacer repositorios tecnológicos para que los chicos los replicaran en los laboratorios que paralelamente se estaban construyendo. Fue una labor ardua, o sea, fueron alrededor de 6 a 8 meses de transferencias de conocimientos mientras se daban los eventos, mientras se construían estos laboratorios. ¿Y por qué les pusieron laboratorios de resiliencia? Les pusimos laboratorios de resiliencia porque estos personajes que habitan estas comunidades no solo están expuestos a problemas sociales, sino también a muchos problemas de impacto ambiental, otros tipos de impactos que nosotros no vemos. Por ejemplo, la misma vivienda de ellos es una vivienda, yo fui a casas de, haz de cuenta, 3 metros por 5 metros, una cosa así. Es una cosa bien pequeña para 4 habitantes. Entonces, estas personas, como te decía, no solo conviven con el riesgo social de la delincuencia, sino con la inclemencia del tiempo, con la naturaleza de su arquitectura. Entonces, todos los días tienen que levantarse, todos los días tienen que asumir ese reto, todos los días tienen que sobreponerse a todo eso. Entonces, por eso le pusimos laboratorios de resiliencia. ¿Qué te gustaría que pase con estos laboratorios en el futuro? Mira, a mí lo que más me gustaría, y es una situación que yo veo, es que redujeran un poco la brecha generacional en primer lugar. Es decir, incluso en las mismas comunidades, los adultos no confían en los jóvenes y viceversa. Y esa es una situación que hemos notado, porque dicen, no, Como que estos falta un poco jóvenes de no diálogo ahí. respetan nada, estos jóvenes no valoran. Claro, claro, pues, que generen cierto diálogo, que generen, eh, y obviamente que generen los conocimientos. Estos laboratorios, cuando los diseñamos, quedaron habilitados y con materiales para 2 años seguidos, con conexión a Internet. Es decir, la pandemia sí que vino a frenar un poco el desarrollo de esto, pero sí que los ocupaban. De hecho, yo me hice pues en los grupos con los chicos, ¿no? Todavía nos comunicamos. Unos me encontraron por Instagram, otros me encontraron por otro lado y me empezaron a agregar. ¿Cuántos laboratorios hay? ¿Cuán grande es esta red de laboratorios? A ver, laboratorios de este tipo son 4. Son 4 y están conscientes de que están esos 4 y se conocen. Han habido ciertas colaboraciones en algunos momentos, sobre todo porque hay chicos que se conocen con otros. ¿Y hay como un facilitador adentro de esos laboratorios? ¿Hay alguien que recibe un sueldo por estar ahí? No, fíjate que lo que hicimos fue más bien hacer actas de compromisos de un adulto que estuviera controlando la calidad del laboratorio, pero este adulto igual le da paso libre a los chicos que puedan llegar a hacer lo que ellos quieran, desde tareas hasta proyectos de ellos. O sea que parte de lo que están aprendiendo es autogestión. Exactamente, sí, claro, porque nosotros sabemos que, como te decía, uno de los grandes, no voy a decir problemas, pero una de las grandes situaciones del asistencialismo es que se acaba en algún momento, ya sea en 6 meses o en 5 años, pero se acaba, ¿no? Entonces, mejor intentar que se autogestionen. ¿Y te parece que ustedes los armaron estos laboratorios, como armaron como el concepto, la idea, armaron algunas actividades ahí y ahora te parece que van a seguir? O sea, ¿cómo se hace para que esto se sostenga en el tiempo? No se destruya, lo traten con cariño, esas cosas. Sí, mira,
Yo creo que todo depende de qué tan organizada esté la comunidad, porque, digamos, para mí el referente es esta colonia Tutunichapa donde hay una directiva bien sólida. Entonces, los adultos a cargo de esto rápidamente integraron al director de la escuela que está en esa comunidad y también son bien estrictos con el cuidado de las cosas, porque eso sí le recargamos muchas veces, como, hey, lo que tienen aquí, hay universidades que lo quisieran tener, entonces realmente es muy valioso. Estos chicos, lo último que me enteré es que estaban haciendo drones, por ejemplo, ya como copiando drones del internet y viendo cómo los modificaban. Entonces, para mí son las condiciones del lugar lo que garantiza sobre todo la autogestión. Sí. ¿Cómo garantizas el cuidado de esto, entendiendo de que no todo es eterno? Pues nada, dándoles la libertad y la confianza y sobre todo la responsabilidad a los chicos y decirles, hey, esto es suyo, por lo tanto, por favor, cuídenlo. No sé si hay otra manera de generar conciencia que sea en ese proceso. Esta entrevista es parte de las listas Fab Labs, El Salvador y Diseño. Esta entrevista me hizo pensar que tendría que armar una lista con la gente que trabaja con jóvenes, porque tengo una sobre diseño y niñez, pero no sobre el trabajo con jóvenes. Ya vendrá. Las listas las encuentran en Spotify y en nuestra página web. Esto de quién tiene posibilidades de pensar el futuro, de imaginárselo y proyectar y quién no, es un tema que me interesa. Porque justamente como diseñadoras hacemos muchas sesiones para imaginar nuevos proyectos, servicios o lo que sea. Y queremos invitar a gente que normalmente no tiene la oportunidad de pensar en el futuro e influenciar. En estos talleres se aprende, en el caso de Carlos, él identifica que se aprende sobre pensamiento lateral. Entonces, este aprendizaje se lo llevan los participantes y pueden, y ojalá sea así, servir para las decisiones en la vida. Esto de la accesibilidad en temas del futuro es algo que hablamos también con Jorge Camacho en el episodio 205, sobre diseño prospectivo. Si les interesa el tema, también pueden escuchar la entrevista con él, después que escucharon esta. Sigamos ahora escuchando a Carlos. Y decime una cosa, ¿qué cosas te inspiran a vos? Mira, fíjate que, bueno, yo creo, yo creo que a mí me inspira mucho el haber trabajado en esta industria, como te decía, del POP por 12 años, donde yo estaba consciente que estaba dejando una huella de impacto negativo en el mundo, porque básicamente es inflar plástico por estos procesos y termoformado. Yo decía, bueno, está bien, o sea, es un trabajo que alguien hace, que alguien hará, yo lo estoy haciendo, pero en algún momento quiero hacer otra cosa. Y da la casualidad que me llama una amiga de la universidad y me dice, hey, ¿quieres dar clase? Y yo, no, porque no me gusta dar clases, ¿sabes? Entonces, pero nunca lo había probado. Pero nada, una vez pruebo, me gusta mucho, empiezo a hablar con la gente y descubro que me gusta entender a las personas. Entonces a mí me inspira mucho hablar, entender, escuchar y Das este clases juego, de ¿no? comunicación. Fíjate que doy clases de prototipos, de Ok. cómo construir prototipos. ¿Y Digamos, tienen un de Fab Lab adulto. en la universidad? ¿O tienen Sí, alguna especie de taller o cómo lo llaman? es un taller, no es un Fab Lab porque no está afiliado a la red. Entonces, mira, es un taller muy, muy bonito en esta escuela, Mónica Herrera. Aparte que congeniamos muchísimo porque los valores de esta escuela son también innovación centrada en el usuario. Entonces, este laboratorio es un laboratorio grande, o sea, es bien grande, tiene carpintería, una parte de diseño digital, impresoras 3D, corte láser, pero también una parte de cerámica y de costura, ¿sabes?
como que para cerrar un círculo de ciertos materiales. O sea que pueden combinar todo lo que quieren. Bastante, sí, se pueden lograr bastantes cosas. Ahora, el ciclo pasa volando, entonces apenas alcanzas a cubrir algunos temas, ¿Y ¿no? qué tipo de productos y cosas hacen ahí? Fíjate que es interesante porque la materia bueno, la carrera realmente se llama diseño estratégico. No es diseño industrial, no es diseño gráfico. Entonces, la misión de este laboratorio es mostrarle a los diseñadores que hay procesos allá afuera que se hacen de cierta manera. Entonces, más allá de ser unos expertos en los temas constructivos, es que conozcan del mundo de los procesos para que cuando vayan a los campos laborales digan, esto se puede hacer de esta manera o esto se puede hacer de esta otra manera. Aunque yo no lo haga, lo he practicado y sé, Sí. por ejemplo, cuánto cuesta, cuánto tiempo y en los procesos. El propósito de esta carrera no es tanto el hecho de practicar ellos los procesos, sino de conocerlos para tomar decisiones de negocio y empresariales. Ok. Como decisiones más estratégicas. Exactamente, justamente. ¿Esta es una universidad privada? Sí, es una universidad privada. ¿Y es el único lugar donde se puede estudiar diseño en El Salvador o también hay otras universidades? No, hay bastantes universidades. Mira, si lo vemos por temas cronológicos, por ejemplo, la Universidad Matías Delgado es la primera escuela de diseño en El Salvador. Luego está otra que es de la comunidad salesiana, que es una universidad muy grande que se llama Don Bosco. La gran oferta se va por el diseño gráfico y luego hay escuelas especializadas en industrial, que es incipiente, digamos, de interiores y de modas. Es esto. ¿Y qué cosas estás leyendo, mirando para enriquecer tu trabajo o escuchando? Mira, eso es súper interesante. Sabes, yo me considero un diseñador que bebe de otras cosas. A mí me gusta mucho escuchar a los físicos teóricos, los que hablan de quarks, de bosones, de agujeros negros. A veces eso es algo que alimenta mi hoguera creativa. ¿Dónde los escuchas? ¿En YouTube? Fíjate que sí, yo soy un gran consumidor de YouTube y tengo YouTube Premium y la gente a veces se me queda viendo como raro porque dice, ¿tú pagas YouTube? Y yo, sí, no sabes cuánto puedes aprender ahí. Me parece súper interesante. ¿Y a quién tenemos que escuchar? ¿Me vas a recomendar? Sabes, por el momento estoy leyendo, sí, a ver, el Instituto de Físicos Teóricos es el IFT, si no me equivoco, si no yo te lo paso, pero me encanta, obviamente son físicos teóricos que dan ponencias de 1 hora, hora y media con sus teorías. Pero las entiende la gente que no es física. O sea, si yo me pongo a escuchar, ¿entiendo algo? Sí, te garantizo que vas a entender. Obviamente ellos cuando exponen, lo exponen para gente como nosotros, ¿no? No se ponen ahí no te volcan todas las fórmulas físicas, sino más bien te lo van explicando como nosotros estamos hablando. Ok. Y fíjate que por el momento estoy leyendo este libro, Diseño centrado en el usuario, métodos e interacciones, que yo creo que es un paso antes del UX UI, pero es súper importante entender al ser humano desde la etnografía. ¿De quién es ese libro? Es de varios autores, no es de solo uno. Luis Rodríguez Morales, Deyanira Bedoya Pereda, Nora Morales Zaragoza. Bueno, pero mira, es muy interesante, es breve, pero te muestra la punta del iceberg, por decirte así. Entonces, ¿qué le recomendarías al Carlos Barahona, joven y que recién empieza a estudiar? ¿Sabes qué? Bueno, hay un montón de cosas y sobre todo porque estoy en contacto con mis estudiantes muy seguido y lo primero que les dijera es que los profesores son personas normales, que son personas como tú, no son aquellas lumbreras y más vale
una persona medianamente interesada en enseñarte que alguien que sabe mucho, pero que no quiere compartir su conocimiento. Creo que eso es lo primero que le dijera. Lo segundo es que se relajara un poco, que no estuviera todo el tiempo trabajando, porque es una locura. Sí, así te cuento rápidamente. Pues por la empresa ahora tenemos un contrato con una de las empresas, la empresa número 1 de producción de bolsas de plástico en El Salvador. Bueno, no, bolsas de plástico no solamente, sino más cosas, pero ellos acaban de lanzar su laboratorio de innovación y yo estoy, digamos, como un diseñador residente viendo los temas de diseño y prototipado en este laboratorio que se llama Innovalab. Entonces, o sea, como que estas empresas abren un laboratorio para ver cuáles son las nuevas ideas que surgen y que, o sea, que pueden llegar a aparecer, para nutrirse e inspirarse de una comunidad de hackers y makers que están en estos laboratorios. Pero sobre todo, como te decía, ¿sabes? Porque a la larga te das cuenta de que no todas las cosas son para siempre. Entonces, van en esa búsqueda y casualmente tienen una parte de fabricación para todo aquel que quiera llegar a probar una idea, a hacer un prototipo, ¿no? Entonces, actualmente estoy ahí y es emergente, ¿no? Esto empezó en febrero. Ok. También es un poco, ¿sabes? Es algo que desde Inbox, desde la empresa, ¿no? Tenemos claro que lo importante es robustecer el ecosistema de innovación para que se den las condiciones. A la larga estamos hablando de lo mismo de los laboratorios comunitarios. Si hay las condiciones adecuadas, la innovación prospera, pero si no, pues es muy difícil hacerlo. Sí, y trabajar en estos laboratorios es parte de esto, ¿no? De robustecer el sistema. No sé si es la realidad de todos los países con economías emergentes, pero la innovación tiene poca cabida cuando la innovación, sobre todo la innovación estructurada. Yo sé que la crisis es la madre de la innovación y tú puedes innovar todos los días en cuestiones más cotidianas, pero levantar una estructura de innovación, hacer que varias personas estén de acuerdo y hacer que localidades y un país se enfoquen en eso es difícil cuando tienes problemas de seguridad, cuando una empresa está pensando cómo pagarle a sus empleados antes de cómo va a modificar sus modelos de negocio, por ejemplo. Entonces, se trabaja con lo que se tiene y es importante que hayan diferentes actores y que estos diferentes actores entiendan que la innovación no produce o puede no producir resultados inmediatos. Toma un tiempo para que esto se vaya dando. Bueno, igual el diseño de 100 proyectos de diseño, 7, 14 saldrán exitosos. No sé si has convivido con eso, pero no todo lo que se plantea en el diseño es exitoso, definitivamente. Claro, y si no se prueban, entonces se quedan en un imaginario y peligrosamente una de esas que se quede pudo ser la idea del millón. Claro. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por la entrevista. Listo. ¿Te pareció? ¿Estuvo bien? Estuvo buenísimo, sí, estuvo muy buena. Muchísimas gracias. Me gustó mucho cuando al final de la entrevista Carlos menciona el tema de la brecha generacional. Y estos laboratorios son justamente espacios para generar más diálogo entre gente de diferentes edades. Y eso que parece obvio no siempre se da, porque muchas de nuestras instituciones educativas están centradas en un grupo de una cierta edad. Entonces, ver estos Fab Labs para el encuentro generacional me parece que es una manera particular de desarrollarlos. Supongo que para que este encuentro suceda, hay que poner intención, llamar y convocar a diferentes grupos para que se apropien del lugar. Ayer estuve en un centro cultural barrial en Marsella, en Francia, y me encantó porque tenía unas salas de exposición geniales.
pero también es un lugar muy grande para usar las patinetas y jugar al básquet. Las familias van ahí y pueden dejar a los chiques jugando o patinando mientras ven exposiciones, y así lo hacen. Había familia y muchos y muchas jóvenes, con algunos pocos adultos, sin hijos, que fuimos a mirar expos. Diferentes grupos apropiándose del lugar. Y eso también queremos lograr con Diseño y Diáspora, crear un espacio participativo. Nuestra red de colaboradores se agranda y tenemos muchos y muchas voluntarias ayudando a que este proyecto crezca. También algunos estudiantes se acercan para hacer sus trabajos finales. Pasan muchas cosas todo el tiempo. Gracias a todos y todas, este año fue de lo más productivo. Hicimos 99 episodios con 5 series. Diseño y Diáspora, Diseño y Niñez, Guatemala y Diseño, Transbiótica y Fab Labs. También terminamos 2 libros, uno sobre diseño y salud y otro sobre diseño en laboratorios de innovación. Estamos trabajando en un tercero sobre diseño y comunidades indígenas. Para tratar de desarrollar nuevas herramientas para la educación, estamos investigando el uso del podcast en la educación en diseño y pronto vamos a compartir nuestros primeros resultados preliminares. Esto gracias a un diseñador mexicano que quiso ser parte de nuestro equipo. Otra cosa que pasó es que hicimos un acuerdo con la Universidad de Valencia para que nuestros episodios sean archivados por una organización pública y compartidos con licencias abiertas. Sobre esto vamos a contar más prontito, pero este archivo oral de historias de diseño que estamos creando juntos no está en manos de una empresa yanqui, sino que la Universidad de Valencia nos lo va a cuidar para nosotras y las futuras generaciones. Seguiremos explorando y creando a partir de este medio. Seguiremos tratando de hacer Diseño y Diáspora un espacio lo más participativo que podamos. Siempre estamos felices de recibir sus mensajes y sobre todo ideas para seguir creciendo. Ahora nos tomamos 2 semanas de vacaciones. Buen año para todos. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.